Ah, de vuelta a nuestros queridos lo-fis, em, sacando todas las circunstancias del camino. Saludos a todos. Bienvenidos a otra conversación, otro coloquio. Feliz Año Nuevo, feliz Navidad, feliz Kwanzaa, feliz. Me pregunto si el sargento de Robocop celebra Kwanzaa, o si será muy racista decirlo. Sin embargo, aquí estamos. No tengo mis implementos tradicionales, pero por eso no está mi tradicional Adita, sino que está como mi versión pirata, que de alguna forma parece como adecuada para hablar de la película o la serie de películas que quiero comenzar este año con, jaja. Em, bueno, el tema esencial, que es invisible hacia los ojos, tiene que ver con un par de niveles de complejidad al momento de hablar de esta película en particular. Em, para aquellos que nos están viendo el increíble fondo, a pesar de que el fondo igual es como un poco medio el mundo de Bob, iba a decir, es como medio ¿dónde está Waldo? Como medio un poco misterioso para a quienes no han visto la película. Voy a hablar en esta ocasión de, no la película, pero ni tampoco la trilogía, sino como la franquicia. Bueno, no es hablar de la franquicia sería mucho. No hablar de Robocop. Pero hay como cosas importantes. Como porque. Como porque. En particular, bueno, esta es una película que a mí no solamente me gusta tanto, sino que es como una de mis películas favoritas de la existencia, de la vida. Pero con el pasar de los años, como que se han revelado elementos de esta película que cabe como preguntar si alguna vez fueron parte de. Claramente Robocop se considera como una de las clásicas películas de ciencia ficción de los ochentas, en que estaba como esta explotación de lo distópico, estas como tipos de borderline, así como cosas que están en el límite de lo que es aceptable en cuanto a simples películas de acción o entre películas como comillas para niños. Hay como todo un, por decirlo así, una amalgama de cosas que está involucrada en la existencia de esta película y en su éxito. Sin ir más lejos, esta película yo la vi cuando tenía probablemente cuánto, no sé, 10 años quizás es muy poco, pero 15 es mucho. Y es una película que de una forma u otra, toda la gente que la experimentó en su tiempo, estaba todo esto súper atado a la mercadotecnia de ser niño. Era como irónico o extraño. O sea, yo por ejemplo recuerdo haber tenido juguetes, haber vivido el marketing y este puro fenómeno de una película tan violenta y como con temas tan comillas profundos, encontrando su nicho en niños, no es un tema menor. Y como que habla un poco no solamente de la inspiración creadora detrás, sino que también habla de otras circunstancias, de otros tiempos. Como que hoy por hoy las cosas como para niños, adolescentes y adultos están un poco más grises de alguna forma, pero al mismo tiempo son más claras. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Robocop 1 con toda su gratuita violencia. Hoy por hoy no pasaría piola como película para niños o adolescentes. Sin embargo, hoy por hoy, en, en productos modernos, no sé, pues se habla de hoy vamos a hablar de temas como, no sé, de sexualidad, de violencia, ya sea como física o mental, y, y como que se amalgaman un poco más. Con esto quiero decir de que en Robocop obviamente eso no es apto para todo el mundo, pero ahí está, y de alguna forma se aceptó. Pero ahora bien, ese no era mi tema particular. Como he dicho en anteriores casos,
estoy en ese periodo como de revisitar cosas antiguas con mentalidades modernas. Y el tema de Robocop nunca fue que era un producto para adultos hecho para niños. O sea, que era un producto para adultos consumido por, bueno, no niños, pero gente no adulta. Gente que normalmente no cabría bajo como el tema o la categorización de Rated R, ¿cierto? El tema con Robocop es que su distopia toca un tema que, bueno, yo creo que varias gente lo sabía, pero como que no ha explotado sino hasta lo más reciente, que es el tema de la policía, los pacos, las fuerzas públicas, el servicio público, em, la policía. Desde que salió Robocop, han como salido a la palestra los temas de los verdaderos roles de estos servidores públicos, especialmente en Estados Unidos y bueno, como son los gringos, y esto como que simplemente se irradia al resto del mundo. Porque son las preguntas importantes al fin y al cabo. Y esta pregunta importante, en reflejo a la película, te hace la gran pregunta. Y es la pregunta que a mí me han hecho y como que he tenido problemas en responder. Te dicen, Robocop es una película sobre pacos, sobre policías. ¿Cómo puede ser buena si todos los policías son bastardos? O dicho de otra forma, ¿es Robocop un buen policía? O dicho de otra forma aún, ¿es Robocop una película pro policía? Son, son un montón de preguntas, pero como que todas orbitan el mismo tema, ¿cierto? El tema de la policía. ¿Qué significa? Ahora bien, ahora es como el momento para resumir, si es que alguien no sabe lo que es Robocop. Robocop es la historia de un policía llamado Alex Murphy, que es asesinado en la línea del deber y es básicamente su cadáver es comprado por una empresa privada de seguridad que se llama OCP, Omni Consumer Products, y es transformado en un robot. em, que yo creo que hoy por hoy sería un nombre inaceptable, Robocop, y básicamente se transforma en un robot policía. Como decía el tagline de la película, mitad hombre, mitad máquina, todo policía. Ahora bien, Robocop 1, Robocop 2 y Robocop 3 son ideas dispares. Robocop 1 era una idea. Murphy se transforma en robot, ¿cierto? Em, Trata de encontrar a sus asesinos y entre tanto como que termina, no revelando, porque no es el core de la película, pero termina mostrando temas de corrupción y como que los elementos distópicos de Robocop 1 hacen referencia directamente a esta idea de privatización extrema y un tema muy en boga en Estados Unidos en los 80, que era como eh, la extrema pobreza y la extrema criminalidad y cómo lidiar con eso. Ahora bien, hablando de Robocop 1, esto en, en papel suena súper interesante. Ahora en ejecución no sé si lo es tanto. Paul Verhoeven, el director, siempre fue como, o no sé, siempre, hasta el día de hoy es como aclamado por ser como medio cínico y tener como unas perspectivas tanto explícitas como sutiles al momento de contar sus películas y de manejar las ideas que están en ellas. Ahora el tema con Robocop 1, que es una película que yo amo, que le pongo 5 estrellas en todos lados. Con estas nuevas ideas y estas nuevas como teorías del rol de la policía. Y considerando cómo ha pasado el tiempo y como hemos visto, no sé, bueno, no existe Delta City, pero hoy por hoy sabemos cómo funciona tanto la privatización como la criminalización y todos los entredichos que están, o todas las cosas que están implícitas en. Básicamente esto reflejando la modernidad en Robocop. Vemos que, por ejemplo, el tema de OCP no es la gran cosa.
Es como... em, yo creo que en los 80 no se pensaba de que OCP iban a ser los Googles o los Tesla, ¿no? ¿Cómo se llama la compañía de Elon Musk? Whatever. Pero todos estos nuevos como dueños del capital actual, siempre enfocados en el área de tecnología e información, como que existe un contraste súper cuático entre los productos hechos en los 80 y la actualidad. El contraste está basado básicamente en este como carácter de maldad, en esta como extraña idea o esta extraña noción que se vendía antes, de que las empresas con su privatización iban a ser mal que lo son, obvio, ojo, pero como que se sutilizaron, si es que existe esa palabra. Y hoy por hoy son un hecho que como que hasta como que cansa criticar. Es un hecho, es un simple hecho. Entonces, ok, lidiar con el crimen y la distopia. Bueno, el crimen efectivamente ha bajado desde los 80 y tiene mucho que ver con... ¿Tendrá que ver con la publicidad? Probablemente no. Tiene que ver cómo han evolucionado nuestros estándares de vida, los intereses, como que no quiero decir que se haya elevado la calidad de vida, pero básicamente la prole clase media ahora, que somos el core de la sociedad, eh, nos convencemos con pan y vino, entonces como que todas las imágenes distópicas, y ocurre si uno también ve películas como Volver al Futuro, todas estas imágenes distópicas o utópicas del futuro ahora se han revelado como una suerte de estado de éxtasis permanente en nuestro pic de capitalismo neoliberal, ¿cierto? Como que ya llegamos al pic de nuestra sociedad y en eso vamos a estar de aquí al futuro próximo. Sin embargo, el otro ámbito de Robocop es el ámbito de la policía. Y a mi juicio este es el aspecto más importante. Este es el aspecto más importante porque, como acabo de mencionar, el tema de la distopia y de la crítica social, de, no sé, cosas que a la gente le encanta mencionar, como esa crítica a los medios. Bueno, en mi caso, pues, vivimos en un país, Chile, en que literal los medios de comunicación son controlados por un par de personas. En Estados Unidos pasó también con el control con la intervención de las elecciones. eh, bueno, tanto la crítica de Delta City y toda esa urbanización, como toda crítica a los medios que existían en los 80, ahora son puntos completamente muertos y irrelevantes. Ya son como hechos. Entonces uno puede escandalizarse y decir, oh, los medios están controlados por un par de personas. Mm, Bueno, sorry. Pero la única respuesta a eso fue la creación de más medios, del internet, pero eso no ha cambiado. Ahora bien, vamos al otro elemento futurista, como mencioné, la policía, los pacos, como diríamos buen chileno. La pregunta o la respuesta, o el comienzo a indagar sobre la pregunta de eh, el rol de la imagen de la policía en Robocop, o si Robocop mismo es buen policía, o si es una defensa, pasa por una pregunta fundamental. ¿Es Robocop, a pesar de su nombre y todo, sobre policías o no? Y aquí es donde hay elementos críticos que van entre Robocop 1 y Robocop 2 y 3 y el guión original de Frank Miller de Robocop 2 y 3. Si lo vemos solamente desde Robocop 1, con el pasar de los tiempos, yo creo que hay que decirlo. Creo que Robocop nunca fue sobre policía. Suena chistoso, pero pareciera que fuera así, porque ¿en qué momento de Robocop 1 se critica, se indaga, no sé, se elabora el hecho de que Robocop Murphy sea policía?
Hablamos de leyes, hablamos de roles en la sociedad, hablamos de, no sé, nada de eso prominente en Robocop 1. ¿Cuál es mi interpretación hoy en 2025? En que la policía, en el contexto de una película comilla distópica de carácter social, simplemente ocupan el rol de los héroes, o de los superhéroes si quieres decirle. En Robocop 1 por sobre todo, como que no es que se defiendan a los pacos ni nada, ni no es que se les muestre como buenos o malos, pero son como personajes súper neutrales. Son personajes como súper neutrales. Y el elemento que, por eso separé Robocop 1 de 2 y 3, el elemento que se desarrolla a través del personaje de Robocop, que podría tener alguna incidencia en su carácter como servidor público, es el tema de las directivas. Para el que no sabe, cuando Robocop es transformado, o Morphy es transformado en Robocop, se le fuerzan directivas, que son como guías fundamentales bajo las cuales él se puede comportar. Hay una clara incidencia como filosófica en este tema, que es como lo que a mí siempre me gustó, por decirlo de alguna forma. Pero, por ejemplo, si uno ve las directivas, son súper sutiles de cierta forma. Por ejemplo, una de las directivas de Robocop por las cuales que tiene que guiarse es como defender la ley. El otro día me preguntaba, y eso no es sencillo. Como que dice uphold the law, como defender la ley. Pero eso no es sencillo. El proceso legislativo y el proceso en cómo funcionan las leyes es como súper gigante. Es mucho más allá de lo que es Robocop. Y por ejemplo, dice proteger el interés público. Como, ¿qué mierda significa eso? Como que pregúntale a un pago o a un policía actualmente cuáles son sus directivas. Y probablemente te van a decir simplemente obedecer al jefe. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Al momento de pensarlo. Es que estas directivas no tenían que ver con su rol como policía. Es la forma de la película de decirnos de que no están hablando de policía. Como que inevitablemente nos están empujando hacia el aspecto de la comillas humanidad o no de Murphy acá Rocky. Porque hoy ya sabemos de que el tema de la crítica o entender el rol de la policía pasa por un montón de factores que involucran gobiernos, involucran leyes, involucran tantas cosas que no se pueden dar en tres directivas. El punto de Robocop 1 era si acaso él seguía siendo hombre. No era acaso si era buen policía o no. Eso era un token nomás porque si uno hace la reflexión y piensa de vuelta en los tiempos de Robocop, yo al menos de niño nunca equiparé la policía o los pacos con algo malo, de niño, de inocente niño. ¿Qué es la policía para uno cuando es un niño inocente? Son los buenos. La policía son los buenos, los criminales son los malos. Y eso va mucho más allá en Robocop, porque hoy por hoy ya sabemos de que la criminalidad, los criminales y los comportamientos antisociales también son un tema complejo que involucra muchas cosas. Pero en Robocop los criminales son malos, malos. Onda, si uno ve Robocop ahora y ve un personaje como Clarence Bodicker, el malo principal de Robocop 1, weón, no hay cómo defender al psicópata, es imposible. No hay cómo, no hay cómo defender la humanidad de estos criminales. No hay cómo tratar de entender cómo llegaron a ser lo que son. Son simplemente los malos y los pacos son los buenos. Punto.
Entonces, seguimos indagando sobre temas, por ejemplo, em, ya, si adoptamos como las nuevas tendencias, o no tan nuevas, pero como las nuevas ideas de reformas policiales que hemos, por sobre todo, visto en los últimos 5 o 6 años. Temas de escalar, de la demilitarización, de la desfinanciamiento, no sé cómo traducir eso en español, igual como demilitarize, defund, em, como que todos los temas que hemos visto que harían una buena policía hoy por hoy son como un conjunto de elementos eh, que van más allá del individuo policía. Porque ya, por ejemplo, uno dice ya, desmilitarización, cosa que obviamente no ocurre en Robocop, obviamente, sino que es como la remilitarización, si no quiere decirle. La demilitarización que incluye el de escalar de la violencia y eso incluye actuar por maneras aledañas a la policía. Y esa es como toda la gracia de las actuales intenciones de reformas policiales a nivel mundial. Entender de que la paz cívica o como, no sé, quizás eso suena un poco muy idílico, pero mantener como un ambiente pacífico requiere de muchas más cosas. Entonces, el de escalar, por ejemplo. ¿Cuándo en su puta vida Robocop ha desescalado? ¿Cuándo? Y aquí cabe también hacer un paréntesis. Yo no he jugado el último juego de Robocop. ¿Cómo se llama? Rogue City creo que se llama. Pero el último juego de Robocop también es como una suerte de como cápsula de tiempo, en cual Robocop como que dispara primero y pregunta después, ¿cierto? Entonces, de escalar, demilitarizar, demil- hacer policías, policías cultos, policías cautos, que velen por el interés público. Bueno, Robocop nunca va a poder hacer eso. Nunca fue eso. Y es ahí donde mencionamos Robocop 2 y 3. Hay dos aspectos de Rocky 2 y 3. Uno como película y uno como idea para mí. Porque para los que no saben, Robocop 2 y 3 son adaptaciones de la idea original que había escrito Frank Miller, que después fue publicada en cómic creo que por Boom Studios, que se llamaba como Robocop de Frank Miller Script o una cuestión así. Hay elementos que fueron adaptados casi de manera explícita, especialmente el tema de la reubicación en Robocop 3, el tema del nuke en Robocop 2, pero la gran diferencia entre la película y el guión original es la cohesión. En el guión original, post Robocop 1, como que tenéis como a Murphy en ese estado de crisis existencial, que ya de partida no tiene mucho que ver con su rol como policía, ¿cierto? Y de ahí se va en una espiral. Se va en una espiral que lo lleva directamente a transformarse en un vigilante. Que es algo que se trata de manera muy escueta en la versión cinematográfica de Robocop. Cuando él se va con estos comillas rebeldes, que al final son gente que está defendiendo sus intereses, ¿cierto? En contra Big Pharma, iba a decir, en contra OCP, en contra de la corporación. En el cómic esto es mucho más extremo. Tanto él como Luis se van en un carácter mucho más de vigilante. En el guión original, por ejemplo, la doctora que gestiona Robocop 2, que gestiona a Kane, eh, se chala así como completamente, derechamente una psicópata, como obsesionada con, eh, no sé si la vida después de la muerte, pero como que obsesionada con el proyecto de Robocop 2, es, es más violento, es más sexual. Nunca me voy a olvidar cuando, como que Luis, cuando muere Luis no sé si en el guión, pero en la versión adaptada del cómic, como que se le rompe la ropa, así se le ven como los sostiene y cosas. Es algo visualmente como otra cosa. Pero el tema en particular, al comparar como el guión original con las películas,
Es básicamente decir de que la idea original de Robocop 2 y Robocop 3 iba a llevar a la historia por un camino completamente distinto, alejándolo de manera aún más radical de cualquier tipo de discusión sobre el rol de la policía o cualquier tipo de crítica social. El guion original de Robocop 2 y 3 definitivamente se transformaba en una suerte de em, exabrupto, violento y como súper visceral, básicamente alejándolo aún más de los temas. Quizá en la versión cinematográfica se condensan un poco más estos temas. Em, yo cuando originalmente también era más fanático de Robocop 2 que Robocop 3, porque Robocop 3 es evidentemente más cebollera. Hoy por hoy me inclino un poco más por Robocop 3 que por Robocop 2, porque creo que esta emotividad como que trasciende un poco más los temas. Claro, es un poquito más, em, ¿cómo decirlo así? Que no es más fome ni nada, pero es como mucho más obvia. Ya en Robocop 3 casi como que no existe mucho ni siquiera el tema de ya las directivas y todo así. Hay momentos claves en Robocop 2 y Robocop 3 que hacen un poco ese guiño al guion original, de que esta es como una exploración de un personaje que está luchando por su humanidad, más allá de su rol como servidor público. En Robocop 2 la película, por ejemplo, pasa de manera muy poco ceremoniosa cuando Robocop elimina una de sus directivas, la cual le prohibía atacar a un servidor de la OCP o a alguien que trabajara en la OCP. Como que la borra nomás, así como no hay como un verdadero trabajo dramático ahí, como que no hay un, por decirlo así, un proceso, no hay así como ni siquiera un guión que uno diga, wow, lo que pasó es que Murphy se, como que usó como su, ¿cómo diría así? Como su voluntad personal, ¿cierto? Como para eliminar el control de la... ¿Qué chico? Todo eso. Todo eso no está, simplemente lo elimina. ¿Eso es malo, eso es bueno? No necesariamente. Pero te deja más que claro de que el tema de que el weón fuera policía no era lo importante. No, no era lo importante. Si es que nunca lo fue, mm, no lo sé. Pero es un hecho. Y ya llegando a Robocop 3, por ejemplo. Robocop 3 tiene como eh, un aspecto social un poco más importante, un poco más explícito. Cuando los policías, por ejemplo, renuncian y todo. Y como que Robocop se une a esto, como a las familias para proteger. Pero de nuevo, ¿es eso necesariamente que tiene que ver como con su rol de policía? Esa es la pregunta. Y yo creo que no. No, porque, por ejemplo, Robocop 3 puede que sea como que tenga ese elemento muy social. Eh, pero alguna vez en Robocop 3 se involucran como gobiernos o organizaciones, como que no sé, ya estos como que simplemente les venden el barrio, los van a echar. Pero eso no tiene una solución de, ya, sabéis que llega Robocop, le dispara y después como que llega el japonés, el chino, y le dice como, honorable Robocop-san, ahora voy a perdonar su barrio. ¿Cachai? Esa weá no tiene ningún contexto real en la realidad, valga la realidad. ¿Cachai? Entonces, bueno, volviendo como hacia la pregunta original. ¿Es Robocop una película pro Paco, pro policía?
¿O es Robocop un buen o mal policía? Hay que responder estas cosas como por separado. Primero, ¿es Robocop pro Paco o anti Paco? Yo creo que, como mencioné al principio, ninguna de las dos. Tanto la idea original y la expansión post Frank Miller como lo que se ve en Robocop 1 deja en clara evidencia de que los Pacos en el contexto de Robocop son utilizados con un puro objetivo y es como estos son los buenos, estos son los malos. Independiente de si estamos trayendo como visiones modernas al hecho, porque igual uno puede decir, ah, no, pero que estás viéndolo con ejes modernos. No, es lo apropiado. No podemos medir el tema de los pacos, de la policía, del servicio público, no lo podemos medir como un tema, em, no imaginario, pero como un tema de blanco y negro que es simplemente, ya, estos son los buenos, estos son los malos, se acabó. No, no, es imposible. Ni siquiera con haciendo un esfuerzo sobrehumano para mantener algún dejo de inocencia en el trámite. No, no, no se puede. No se puede. No se puede. Entonces, Robocop, no sé, da lo mismo si una película de Paco, o pro Paco o anti Paco. Da lo mismo. Paco eran los buenos, simplemente. Ahora, si queremos como rescatar eh, dos elementos que hacen directa relación a el hecho de que el personaje sea un policía. Tanto en Robocop 2 como en Robocop 3. En Robocop 2 puede ser el momento cuando dice, ¿Are we not cops? En Robocop 3 es cuando los pacos renuncian. ¿Ves alguno de esos dos momentos como explícitamente pro fuerza pública? A mi juicio, no. Porque cuando Robocop dice, Are we not cops? Cuando como que los llama a ir a detener el nuke, mm, no creo que eso tenga mucho que ver con Robocop alzando la voz por o por decirlo así, una identidad de la policía. Que todo esto no deja de ser chistoso porque en Robocop 2 están así como haciendo huelga al respecto y como que simplemente se le olvida. Es como un elemento de la historia que simplemente se olvida. Como, ah, no estábamos en huelga nosotros, no, porque Robocop dijo, Are we not cops? En el caso de Robocop 3, cuando los policías renuncian, mm, ¿tiene algo que ver eso con también con principios de la ley? ¿O es derechamente una crítica porque no, es que están como medio subvencionados, como que están un poco privatizados? Y para mí eso es más como una crítica a la privatización del servicio público que una suerte de defensa de los principios de los pacos. Porque en Robocop 3 cuando se contrastan los pacos con los guardias privados, que también es una realidad que actualmente vivimos todos, ¿cierto? La privatización de las fuerzas del orden público. O más allá la privatización de los milicos, de la milicia. Nosotros ya vivimos en esa circunstancia y ninguna de estas como que apela a una identidad o a una moral de la policía. En, en el mejor de los casos es simplemente apelar a la humanidad de estas personas. Y bueno, a manera de expandir, apelar a la humanidad de estas personas en contra de las grandes empresas, en contra de la amoralidad de las grandes empresas, pero no de la amoralidad o moralidad del servicio público. No, en lo absoluto. Y la otra pregunta de que si es Robocop el personaje, un buen pago o no. Él es Alex Murphy la excepción a todos los pagos son bastardos. ¿Es la excepción? Yo creo que no. Yo creo que no porque como he estado tratando de explicar el punto, ya fuera de simplemente los pagos y los criminales siendo los malos y los buenos,
Robocop como personaje no es un personaje que se defina por su policidad, por decirlo de alguna forma. A pesar de que la mitad de su nombre es Robo y la otra mitad es Cop. El hecho de que el weón sea policía no determina quién es. Y aquí es donde vuelvo sobre el tema de Robocop 1 versus el guión original de Robocop 2 y Robocop 3. Como mencioné antes, yo creo que el guión original de Robocop 2 y Robocop 3 se alejaba mucho más del el tema de sí, ser policía. Y el hecho de que Robocop 1 se enfocara mucho en su humanidad por sobre su oficio, también te dice lo mismo. Yo creo que en ningún momento Robocop, tanto como personaje como está escrito, o como, no sé, cómo actúa, en ningún momento dice, voy a usar mi plataforma para demostrar lo que es ser un buen policía. No, al contrario. En Robocop 1 cuando se trata de como encuadrar el hecho de que es buena policía, ¿qué es lo que se muestra en la película sobre Robocop? Se muestra su moralidad, se muestra como su empatía, no, se muestra su eficiencia. Eso es lo que se muestra, eso es lo que se... Un buen policía es eficiente. Entonces, no podemos decir que Alex Murphy es el policía que no es bastardo. No lo sabemos. No lo sabemos porque en el ejercicio comunicativo que es Robocop, en los 90 minutos que dura, no sabemos si antes como que, no sé, Alex Murphy hizo alguna detención ilegítima, no sé, dejó alguna cagada, no sé, no. En último término, el concepto de que todos los policías son bastardos se acoge en una realidad en que estos son bastardos porque representan eh, el orden y el interés público que ha sido totalmente consumido por los intereses privados y que básicamente bajo el aguas o bajo la terminología neoliberal capitalista en la que vivimos, sabemos de que los pagos están limitados en su actuar. Sabemos de que la forma en que o el rol que ellos cumplen en en posibles reformas sociales que harían, no sé, bajar la criminalidad, descriminalizar, decriminalize la pobreza, ¿cierto? O la exclusión. Todas esas cosas vienen desde arriba y están gestadas por un sistema que se niega completamente a cambiar. Entonces, bajo ese prisma, la película igual es sabia en dar un paso atrás. No voy a hablar del remake, que tiene aún menos implicaciones de crítica o comentario a los servidores públicos y a las policías. Pero yo creo que en último término la realidad es esa, que sea por sabiduría de los escritores, sea por, no sé, simple inocencia, o sea por simple ejercicio creativo de, hoy hagamos algo simplemente entretenido. Robocop no tiene poco y nada que ver con la policía, con ser policía, con qué hace una buena policía, qué hace una mala policía. ¿Es Alex Murphy el único Paco que no es bastardo? No lo sé, pero probablemente no. ¿Es el Paco más humano? Posiblemente ha sido en el aspecto obviamente ficticio, pero posiblemente Alex Murphy es el Paco, el policía que más ha tenido que luchar por demostrar su humanidad. Así como simple, porque eso fue lo que le tocó. Eso fue lo que le tocó. Ese es como el aspecto más importante
de él como personaje. No defender a los pacos, no ser un avatar de los pacos, sino que en el aspecto más dramático de, bueno, una película y un drama, es ese, cuestionar, hacer la pregunta de qué significa ser humano, básicamente. Y ya como más o menos cerrando la conversación, ese es el viaje que uno tiene que tomar. Ese es el viaje que uno tiene que tomar. Lamentablemente, em, películas como Robocop son películas que se autodatean. Se autodatean por el tema y los personajes que eligieron. Pero al mismo tiempo hay que aceptar de qué es lo que había. Como mencioné antes, en el tiempo que Robocop salió, los pacos eran buenos y los criminales eran malos. Se acabó. No podemos criticar esta obra como de manera unilateral, o como con, no sé, no altura de mira, pero no podemos simplemente criticar a Robocop y decir, ay no, la película Julián negligente, weón, no lidió con todos estos temas. O sea, podemos, pero yo creo que no es lo correcto, que en el contexto que fue hecha y para el público que fue hecha, ojo, me la estoy jugando, estos eran no temas. Y es la verdad. Si alguien me dice que cuando tenía 8 9 años estaba pensando en la decriminalización o la ética de las policías y del servicio público, puta, no sé, weón. No sé qué será de ti ahora 30 años después, al ver cómo se terminó gestando toda esta cosa. Entonces, más o menos para concluir, Robocop sigue siendo un gran personaje, sigue siendo una gran franquicia. Pero en el aspecto de entretenimiento es donde está su nicho. No vale la pena hacerle preguntas a una franquicia, a un personaje y a unas películas que no hacen ningún esfuerzo por responderlas. Básicamente las preguntas sobre el rol como digo, de las policías y del servicio público. Está altamente implícito, obviamente, pero no vamos a andar buscando manzana en el arenal o algo así. No vamos a buscarla ahí no vamos a buscar la reforma policial en, en este exabrupto de violencia gráfica que es el franquicia de Robocop. Lamentablemente es como una pregunta que ahora nosotros adultos que crecimos con Robocop, es una pregunta que nos va a perseguir de aquí en adelante. Es inevitable. Es inevitable porque ahora sabemos todas las cosas que estaban implícitas en la existencia de Robocop, en la existencia de sus directivas primordiales, en su relación con la privatización, todas esas cosas, todas esas cosas, todas esas cosas, que hace 30 años eran simplemente una guerra entre buenos y malos, ahora sabemos que no es así. Entonces, como fanáticos del personaje, de la franquicia, o nos hacemos cargo de otra forma, o simplemente aceptamos de que Robocop es básicamente una cápsula de tiempo en que los tiempos eran, irónicamente, a pesar de todo lo que se ve en las películas, más sencillos. En que la crítica y como que lo cínico y no sé, lo obviamente como perturbador de esta crítica a la sociedad, a los medios y a la policía, entre comillas, era eso. Era eso como el grito al cielo de gente que no tenía idea en lo absoluto cómo se iba a terminar dando las cosas. Si lo hubieran sabido, probablemente hubieran dicho, ¿sabéis qué? No vale la pena hacer esta película. Porque no vamos a solucionar absolutamente nada. Bueno, em, feliz año. Que se vengan muchos más
muchas más conversaciones, muchas más películas. Porque supieran o no los creadores y escritores de Robocop cómo iban a hacer el futuro, independiente de eso, crearon un producto de que, en último término, si tan solo hace las preguntas, sigue siendo útil. So, Dead Life, me with me. Thank you for your cooperation. Bye bye.